nuestra sesión. En este caso vamos a entrar a este tema ahora de análisis cualitativo de ecuaciones de primer orden. ¿Está bien? Vamos a ver de qué trata esto de aquí. Bueno, este es el contenido. Básicamente lo que vamos a ver en esta sesión es un análisis sobre las ecuaciones diferenciales. Vamos a analizar básicamente el comportamiento que tiene la solución de una ecuación, ¿no? Más que resolver un problema, ¿no? Me refiero a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene una ecuación de primer orden, como sabemos en general, no es fácil resolver, o sea, me refiero a encontrar la solución en forma implícita o explícita de la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, lo que sucede es que teniendo nosotros la ecuación, nosotros podemos deducir algo, ¿no? Se puede deducir algo sobre la función solución. En este caso, de repente podemos deducir sobre Y, de Y podemos deducir su monotonía, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con la monotonía? Pues si la función solución es creciente o decreciente, podemos deducir eso. Se puede deducir, por ejemplo, ¿no? Sin resolver el problema, solo analizando la ecuación en sí, podemos describir cómo es el comportamiento a largo plazo, ¿no? De repente podríamos averiguar qué pasa con la solución en un tiempo cuando se tiende al más o al menos infinito, ¿no? ¿Qué pasa con la solución? ¿A dónde tiende? Se puede averiguar. ¿Está bien? Esas cosas, ¿no? De repente un poco de asíntotas, ¿no? De repente tiene asíntotas verticales o u horizontales, ¿no? De repente la solución presenta asíntotas, ¿no? Verticales, horizontales. O sea, toda esta deducción nosotros lo hacemos en base a la ecuación y no resolviendo, ¿no? La ecuación en sí, porque es claro que todo esto uno lo puede determinar si conoce cómo es la regla de correspondencia, ¿no? De la solución. Si uno sabe cómo es la regla, pues obviamente a partir de esa regla uno puede analizar la monotonía, el comportamiento en el infinito, o si la solución presenta asíntotas. Eso lo puedo analizar a partir de la regla, ¿sí? Pero en este caso no vamos a analizar la regla en sí, porque en algunos casos, como ya hemos visto, o como habrán también visto al momento de repasar, practicar, hay ecuaciones que son muy complicadas de encontrarle la forma explícita o implícita de la solución, ¿sí? Muy bien, entonces a esto lo que nosotros vamos a estudiar le llamamos el análisis cualitativo, ¿no? Vamos a estudiar qué características, qué cualidades tiene la solución de una ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces para eso vamos a estudiar estos tres puntos, ¿sí? Vamos a ver de qué trata cada uno de estos puntos, ¿no? El campo dependiente es un análisis cualitativo y por último el tema de bifurcaciones. ¿Alguna observación por ahí? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Ujú. ¿Todo bien? Ya está. Ok, parece que no hay dudas. Ujú. Muy bien, comencemos entonces, jóvenes. A ver, miren, esto vamos a explicarlo brevemente, ¿ya? La primera parte, campo dependiente, es algo teórico, algo de definiciones para entender en primer lugar la idea de lo que se va a trabajar acá, ¿no? Entonces, vamos a dar algunas nociones, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una ecuación, esta es una ecuación de primer orden, entonces a nosotros nos debe quedar claro, pues, que cuando uno tiene una ecuación de primer orden, se entiende que la solución es una curva, ¿no? Y digamos que esta curva de azul es la solución, digamos, ¿no? O una solución, ¿no? Esta es una solución. Entonces, lo que uno debe entender es claro que si yo agarro un punto cualquiera de esta solución, en ese punto, si nosotros, vamos a ponerlo por acá mejor, un punto cualquiera agarro, en ese punto uno traza la recta tangente, ¿no? En este punto, la pendiente, sabe uno, de la recta tangente coincide o es igual a la derivada de la función, pues, ¿no? Evaluada en el x que corresponde, en la abscisa que corresponde a este punto, ¿no? ¿Cierto? Pero justamente eso es lo que está pasando aquí, pues, ¿no? En el gráfico que nos dan, ya está
yo tengo acá un punto, en este punto, por ejemplo, aquí yo estoy trazando la recta tangente, esta pendiente de la recta tangente, su pendiente coincide, pues igual, pues a la derivada, ¿no? De la función y, evaluada esa derivada en el x sub 0. Pero viendo que esta curva es solución de esta ecuación, nosotros tenemos que esta derivada es justamente pues la función, ¿no? Como vemos aquí. Entonces tenemos aquí que esto sería así, ¿no? Así. O sea que lo que estamos viendo es que esta función, ¿no? En cada punto nos indica la pendiente, pues, ¿no? De la recta tangente a la curva solución. ¿Es ok? ¿Sí? Esta derivada, o esta función, mejor dicho, evaluada de cada punto, te indica la pendiente de la recta tangente a la curva solución. ¿Sí? Como vemos acá. Ya está. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, miren. En cada punto, lo que vamos a hacer es, para no estar dibujando estas rectas tangente, vamos a dibujar un pequeño segmentito, ¿no? Un pequeño segmento como ves ahí. Ese pequeño segmento, la inclinación de ese segmento es dado por la pendiente, pues, ¿no? De la recta tangente. ¿Está bien? Entonces vamos a dibujar nosotros aquí un pequeño segmentito, pues básicamente que indica que es un tangente, pues, ¿no? A esa curva. Pero no estamos dibujando toda la recta tangente, sino solamente un pequeño segmento o una pequeña línea, ¿no? Por ejemplo, acá en este gráfico puedes observar eso, ¿no? En cada punto de la curva estamos trazando, dibujando estos pequeños segmentos, ¿no? Todos del mismo tamaño se ha dibujado, lo que está variando es su inclinación, ¿no? Su inclinación de esos segmentitos, pues depende o es igual a la pendiente, pues, ¿no? De la recta tangente en cada uno de esos puntos. ¿Está claro? ¿Sí? Ok, ya está. Entonces, mirando eso, ¿no? Vamos a observar ahora lo siguiente. Bueno, vamos a dar el concepto de, ¿a qué le vamos a llamar nosotros campo dependiente, ¿no? ¿Cuál es el concepto de campo dependiente? Campo dependiente viene a ser esto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo una ecuación diferencial, esta función, lo que nosotros hacemos es, para esta función, si nosotros agarramos una cantidad, pues, finita, obviamente, ¿no? Una cantidad regular de puntitos, ¿no? Puntos así, en el plano, puntos, ¿ya? Entonces, estos puntos de aquí, que he dibujado acá, ¿sí? Estamos dibujando unos puntos. Esos puntos son unos puntos tomados así, distribuidos de manera uniforme, ¿no? Los puntos. Lo que hacemos es, por ejemplo, en este punto, como tiene una coordenada x, y, lo evaluamos en esta función. Lo evaluamos en el fx, y. Entonces, cuando tú lo evalúas, te sale un número. Ese número que te sale, nosotros lo vamos a representar con un segmento cuya inclinación sea igual al valor que toma la función en ese punto, ¿no? O sea, en otras palabras, esta cosa me va a dar la pendiente del segmento que voy a dibujar. Pero este segmento que voy a dibujar lo voy a dibujar chiquito nada más, ¿no? Por ejemplo, lo dibujo así nada más. ¿De acuerdo? Y en el otro punto igualito, ¿no? El punto evalúo aquí y me sale un número. Ese número representa la pendiente del segmento que voy a dibujar acá, ¿no? El segmento que dibuje acá tendría que ser del mismo tamaño, pero claro que su inclinación va a ser diferente, pues, ¿no? También va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, me puede salir así con una inclinación. Y así puedo hacer en cualquiera de los puntos, ¿no? De todos estos puntitos que he tomado. De repente, cuando empieza uno a tabular, te salen los segmentitos que tú dibujes, pueden salirte así, ¿no? De repente. ¿De acuerdo? Entonces, estos segmentos que estoy dibujando aquí, todos estos segmentos yo los estoy dibujando del mismo tamaño. Lo único que está variando es su inclinación. Y la inclinación va a depender, pues, del valor que arroje la función, ¿no? En el punto donde estás dibujando el segmento. El valor que toma esta función me va a indicar la pendiente del segmento. ¿Está bien? Entonces, este gráfico de acá, nosotros le llamamos, este gráfico de acá, un campo dependiente. Un gráfico de hecho de esta forma, se le llama campo dependiente. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, muy bien, ¿no? Borramos. Y estos segmentitos de aquí que dibujamos, nosotros le vamos a llamar marca dependiente.
¿no? Marca dependiente. A esos segmentos que dibujamos se le llama marca dependiente. Ya, preguntas hasta ahí, por favor, ¿alguna duda? Es una definición, ¿no? Que estamos así, considerando aquí, estos nombres, ¿no? Que estamos dando. Campo dependiente es este esquema que ustedes ven aquí. Obviamente este esquema se puede hacer con más segmentitos si uno considera más puntos, ¿no? Y estos segmentitos que dibujamos le llamamos marca dependiente. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un ejemplo, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial, ¿sí? Esta ecuación. Se entiende que esta de acá es mi campo, mi función, mi campo escalar, ¿no? Si ustedes recuerdan su curso de cálculo multivariable, a estas funciones de aquí, una función así se le llama un campo escalar también, ¿no? ¿Ok? Preguntas, por favor, si tuvieran alguna duda, coméntenlo. Ya. Entonces, por ejemplo, para esto de acá, si nosotros hacemos ese estudio, hacemos su campo Profesor, de pendientes. Sí, dígame. profesor, ¿por qué le pone en función de T y X? ¿No sería Y y T? Sí, Y, ¿no? Porque acá estamos usando la letra Y, ¿no? No X. Está bien, tienes razón. T y Y, ¿no? ¿Cierto? Porque acá aparece Y y T. Correcto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, para esta función de aquí, esta función escalar, por ejemplo, hacemos esto, ¿no? Acá en este gráfico es como que nosotros hubiéramos tomado una cantidad muy grande de puntos y en cada punto hemos tabulado en la función y el valor que nos ha arrojado al tabular en cada punto esta función, ese valor nos representa la pendiente del segmento que voy a dibujar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí, este segmento dibujado con una cierta inclinación, por acá hay otro segmento con otra inclinación. Esa inclinación dependerá del valor que arroja esta función. Y entonces acá hemos dibujado bastantes puntitos, ¿no? Bastantes puntos y por lo tanto bastantes marcas de pendiente, ¿no? Porque esas flechitas, esas segmentitos se le llama marca de pendiente, ¿no? Entonces, esto de acá es un campo de direcciones. Nosotros le llamamos esto, ¿no? Un campo de direcciones, como lo habíamos llamado aquí. Campo de pendientes o campo de direcciones, ¿no? Vamos a ponerle en este caso campo de pendientes, entonces, el nombre. Es un campo de pendientes. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, entonces que te quede claro eso, ¿no? Ese gráfico, este gráfico de acá se llama campo de pendientes, ¿no? En realidad, en la práctica nosotros no nos vamos no vamos a realizar estos gráficos, ¿no? Porque son muy tediosos, obviamente, ¿no? Mire, para que tú hagas este gráfico tienes que hacer una tabulación de una cantidad muy grande de puntos, ¿no? Imagínate cuántos puntos has tenido que tabular aquí para hacer este gráfico, ¿no? Acá debe haber más de 400 puntos, ¿no? Que uno ha tenido que tabular, ¿cierto? Profesor, Entonces, obviamente, dígame. profesor, Sí, dime. en el ejemplo que estaba en la página anterior, que es una curva con una parábola para abajo, creo, ahí lo Ya. dibujaría yo, o sea, ese campo de pendiente se dibuja encima de la curva, ¿no? Por pequeños No, en pomos. realidad aquí no he dibujado todo el campo de pendiente, simplemente acá he establecido ahorita la relación que hay, ¿no? Entre que esta función de acá me indica la pendiente, ¿no? De la recta tangente a la curva solución, ¿no? Por esto acá, por ejemplo, este es un punto, este segmentito subpendiente es dado por el valor de la función en ese punto. Ujú. Es lo único, todavía no es un campo dependiente porque para hablar de un campo dependiente tendría que haber dibujado en más puntos. Pero ahorita lo vamos a relacionar, Bueno, ¿cierto? si Ahorita. dibujo en toda esa curva, profesor, así, pequeños segmentos, todo en esa curva, eso sería mi campo Sí. de pendiente. Eh, tu campo dependiente, tu campo dependiente Claro. en sí, el campo dependiente en sí es un gráfico donde hay bastantes segmentos, ¿no? Así, donde hay bastantes. Ese es el campo dependiente. Ah, no Esta cosa. solamente una Esto curva. que tú, no, la curva es aparte. La curva ya es cuando está relacionado con la ecuación diferencial. El campo Mm. de pendientes ahorita está relacionado únicamente a la función, ¿ya? El campo de pendientes es O simplemente la sea, función. si trazo, Dime. profesor, así pequeños segmentos tangentes a esa curva que tenemos, Ujú, ujú. Dígame, ¿qué pasaría ahí? no lo llamaría campo de pendiente si lo trazo pequeños segmentitos. Mm, bueno, sería una porción, ¿no? Del campo de Ah, una pendientes en porción realidad, nomás. ¿no?
Y claro, algunos elementos, algunas marcas dependientes que estarías tomando del campo dependiente, ¿no? Porque el campo dependiente es mucho más grande, es como un campo vectorial, ¿no? Esto es Ah, algo ya, más pero en grande. esos casos que donde Ujú. las soluciones son infinitas, ahí se vería con mayor expansión, Sí, algo así. sí, claro. Por ejemplo, justamente es lo que quiero mencionar acá, miren. Por ejemplo, fíjense, este es un campo dependiente, ¿no? O sea, simplemente fíjense en la función. Acá imaginemos que estamos hablando, olvídense que no tienen una ecuación diferencial, simplemente piensen que tienen esta función, ¿no? La ecuación no notamos. Ya, profesor, muchas gracias. Ok. Ya, imagínense que acá tienes esta función. Para esta función le dibujamos su campo de pendientes, esto es. Ya, este es el campo de pendientes de esa función, punto. Acá no lo estoy relacionando con una ecuación. Ahora, cuando quiero relacionar el campo de pendientes con una ecuación, pues no, como esto de acá, ¿no? La derivada igual a f de y. Ahí sí se ve una relación, porque miren, aquí está dibujado el campo de pendientes y lo que yo tengo es que las soluciones de esta ecuación deberán tener un comportamiento o deberán ser trazadas de tal forma, pues, que, como ocurre aquí, ¿no? Al momento de trazar las curvas soluciones, estas marcas dependientes o estos segmentitos que tú ves aquí deben ser tangentes a la curva que he trazado, ¿no? Si es la curva solución de la ecuación, entonces esas marcas dependientes deben ser tangentes a esa curva solución. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí hay muchas soluciones, se están trazando algunas, ¿no? Algunas soluciones, esta de acá, por ejemplo, que tú ves, puede uno darse cuenta que estas marcas dependientes por ahí son tangentes, ¿no? En esta otra curva también, en esta otra curva, pues también. Igualito en las curvas de acá, en las curvas de aquí, en las curvas de acá, ¿no? Entonces ahí voy viendo yo que las soluciones, obviamente, de la ecuación que está asociada a esta función, guarda una relación con el campo dependiente. Y la relación es pues que la curva solución de la ecuación diferencial tiene que ser tangentes a estas marcas dependientes, ¿no? Y además mirando estas marcas dependientes, pues ya me puedo dar yo una idea de cómo se van viendo las soluciones, ¿no? Por ejemplo, hay soluciones que van teniendo un comportamiento así, ¿no? Algo así, ¿cierto? Hay unas soluciones que va así, ¿no? Otras soluciones que van a ir así. Mirando las marcas, a veces uno puede deducir a partir de las marcas dependientes o de este campo dependientes, puede ver cómo sería la solución o, gráficamente de la ecuación, ¿no? Que está asociada a esta función, pues, ¿no? Por ejemplo, como pueden ver aquí, se puede observar, ¿no? Mirando el comportamiento nada más de estas marcas o mirando este campo, uno más o menos ya dicen, bueno, de acá más o menos puedo observar cómo se va comportando la solución del sistema, de la ecuación diferencial, ¿no? Sí, por ejemplo, acá, podemos hacer por acá un ejemplo, ¿no? Miren, ustedes, por ejemplo, aquí, para que vean, ¿no? Acá ven esto de acá es un campo de pendientes dibujado, de una determinada función, ¿no? Por ejemplo, la función en este caso sería la que está aquí, ¿no? 4 veces y por t menos y. Esta es la función. Digamos que acá se dibujó su campo de pendientes. Y ustedes mirando esto pueden más o menos darse una cuenta o por ahí tener una idea de que podría parecer que algunas soluciones son así, ¿no? Por acá las soluciones tienen una forma así, por acá las soluciones tienen una forma así. O sea, ya mirando ese campo de pendientes podemos en algunos casos tener una idea de más o menos de cómo las curvas solución de la ecuación diferencial se van comportando, pues, ¿no? Entonces, esa es la idea de un campo dependiente, ¿no? Nos ayuda, bueno, nos da una idea de cómo las soluciones podrían estar moviéndose o trazándose en el plano. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este problema que hemos hecho acá, uno tiene la solución, ¿no? Por eso, acá tiene la solución. En realidad no es difícil resolver esta ecuación diferencial de aquí, porque es una ecuación de primer grado, lineal, de primer orden que diga y lineal, y bueno, ¿no? Aplicando factor integrante y todo ello lo puede resolver Profe, y acá está su resolución. Sí, dígame. una consulta, para ver cómo van, por ejemplo, esas líneas azules, tendríamos que Ujú. resolver la ecuación diferencial, ¿no? Claro, para que tú conozcas exactamente esta línea azul, es resolviendo, y acá está su resolución, y cuando tú le das algunos valores a esta constante que aparece en la resolución,
pues se ha trazado alguna de las curvas, ¿no? Soluciones que podemos ver en este gráfico. Ah, Y cuando trazas, te das cuenta que hay una relación con el campo, pues no, mire, ¿no? Hay una relación que cómo se trazan estas curvas solución, se trazan, o la forma como están trazadas, están siendo de tal forma que estas marcas dependientes sean tangentes, ¿sí o no? Por acá, ¿no? Y por acá también, etcétera. ¿Ok? Ya, eso es algo conceptual nada más, entender eso, hay que entender esa idea de que ese campo, ese gráfico, campo de pendientes, más o menos nos puede estar dando la idea de cómo la solución o las curvas soluciones van moviéndose o trazándose en el plano. ¿Sí? Ya está. Entonces, una vez que nos queda claro esto es algo conceptual, esto es concepto, esta idea, pasamos a explicar algo simple, ¿no? No se complica con esto porque en la práctica nosotros no tenemos por qué hacer estos gráficos, dibujar nada de eso. Es algo, como ya le dije, muy trabajoso estar dibujando este campo. No es de nuestro interés hacer el gráfico, pero sí es importante conocer qué significa o qué representa ese gráfico, ¿no? ¿Ok? Ya está. Entonces nosotros vamos a estudiar aquí algunos casos particulares de ecuaciones de primer orden. Os vamos a hacer su análisis de estos casos particulares, ¿no? Por ejemplo, el primer caso particular sería, ¿qué pasaría si tú tienes una ecuación donde aquí a la derecha tu campo, ¿no? Este sería tu campo. Recuerden que este de acá es un campo escalar, porque esta función arroja como resultado un número real. Esta función depende de una sola variable, ¿no? Vamos a pensar que estamos trabajando con ecuaciones de esta forma, ¿ya? Con ecuaciones de esta forma, ¿sí? Ecuaciones de esta forma. La expresión que está a la derecha depende solo de t, ¿no? Vamos a pensar en ese caso especial. Entonces yo entiendo que esta cosa de aquí, pues en realidad yo lo pudiera también ver como una función de dos variables, donde al final dependería únicamente de t, pues, ¿no? Esta f al final solamente depende de t, pero lo puedo observar como una función de dos variables, ¿no? ¿Cierto? Como cuando uno tiene la función f de x, y igual a x, ¿no? Una función de dos variables, pero donde la única que influye es el valor de la abscisa. Ya. Entonces, una vez explicado eso, miren, vamos a ver. Si yo me centro en este tipo de campo, si yo quiero hacer su gráfica de su campo de pendientes, ¿no? O sea, quisiera hacer este gráfico que está acá. Pero para este caso particular, ¿no? Para este caso particular, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, ¿no? Como tú sabes que en este campo, el único, bueno, en esta función, o en este campo escalar, lo único que influye es el valor de t, pues, ¿no? El valor de y no importa, ¿no? O sea, para el valor que arroja esta función, solo importa el valor de t, ¿no? Y no el de y. Entonces, eso lo podemos ver acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando quiero trazar una marca dependiente, ¿no? Esos segmentitos. Como yo veo que solamente influye el valor de t y el valor de y no, entonces, por ejemplo, si yo agarro un t cualquiera, este t de acá, entonces cualquier punto que está sobre esta línea vertical, se entiende que tiene la misma y, ¿sí o no? Todos los puntitos que están sobre esta línea vertical tienen el mismo valor de t, disculpen, ¿no? Tienen todos el mismo t. Pero sus y son distintos. Pero sin embargo, si en cada uno de estos puntos de esta recta vertical yo evalúo mi función, pues me va a arrojar el mismo valor, ¿sí o no? Porque esta función depende únicamente del valor de t. Y como todos los puntos en este segmento o recta vertical tienen el mismo t, entonces el valor de esta función me va a arrojar el mismo. Entonces, cuando yo dibuje la marca de pendientes, todas las marcas de pendientes tendrían que ser iguales, ¿no? Tendrían que tener la misma pendiente, en otras palabras, ¿cierto? Si agarro otra t, igualito por acá, una t2, igualito, pues, ¿no? A lo largo de esta línea vertical, todo punto que tú agarres de aquí va a tener el mismo valor de t. Y cuando traces o para cada punto en esta línea evalúes en la función, pues todos van a arrojar el mismo valor porque solamente dependen del valor que toma t y en estos puntos todos tienen el mismo valor de t. Entonces digamos que todos me podrían salir así. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entiendas es que en este tipo de ecuaciones,
su campo dependiente, ¿no? Para esta función se caracterizan porque todas son a lo largo de cualquier línea vertical, todas las marcas que tú traces en una línea vertical son iguales, ¿no? Mira, acá son iguales todas. En esta otra línea vertical, todas esas marcas son iguales. Y así, ¿no? Tú traces otra línea vertical por acá, Profe, y las las marcas marcas, dependientes de T1 y sí. T2 no pueden ser iguales, ¿no? Bueno, eso dependería de la función, claro, ¿no? Pero no, en general no siempre, ¿no? Porque como tú ves que depende de T, el valor que toma f en T1 y el valor que toma f en T2 en algunos problemas puede ser igual, en otros puede ser distinto, ¿no? En caso se dé que sea igual, las marcas dependientes sí serían iguales, ¿no? Ah, O claro, sea, las que para el rayitas. valor, sí, ahí sí, pues, ¿no? Pero en general no son iguales esto, ¿no? En general, ¿no? Porque hay Ya. casos donde en algunos puntos sí, ¿no? Profe, Dependerá, pues, como digo. profe, y en Dime. T1 sí son iguales, ¿no? Tanto en T1 las mismas rayitas y en T2 igual, ¿no? Claro, todos los que están sobre esta recta son iguales, pues, ¿no? Sus marcas Ya. dependientes, todos los que están acá. Todos los que están acá también son iguales. Todos los que están acá también tienen la misma, o sea, la misma marca, pues, ¿no? Con la misma inclinación. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, Sí, profe. si tienen ok, si tienen alguna duda, pregunten entonces. Ya, eso es para que se den cuenta de qué pasa en esos casos nada más. Este es un caso especial, pues, ¿no? En realidad el caso que habíamos visto acá es un caso más general, porque aquí la función no depende solo de una variable, no solo de t, ¿no? Sino de y y de t acá. Por eso ya casi va cambiando demasiado la marca dependiente. En cambio, en este caso es un caso particular donde les menciono, ¿no? Que aquí la función solamente depende de t. En esos casos, las marcas dependientes se van a caracterizar por lo siguiente, ¿no? A lo largo de líneas verticales, siempre vamos a tener las mismas marcas, ¿sí? Ahora, esto de acá, lo podemos, pueden darse cuenta qué es lo que pasa acá cuando resuelvo, ¿no? Mira, ¿qué pasa si alguien quiere resolver esta ecuación? Esta ecuación no es difícil de resolver porque es como de variable separable, ¿cierto? Y luego integra, pues, ¿no? Cuando uno integra acá queda y, cuando uno integra esta cosa me va a salir una función, ¿no? De t, digamos así, más una constante. Y ustedes saben por ya la experiencia que tienen, ¿no? Viendo los cursos previos, que la gráfica de este tipo de funciones me está indicando este número c, que todas son traslaciones, ¿no? De esta función, ¿no? ¿Sí o no? Todos son traslaciones, porque una c, cuando tú quieres graficar este tipo de función para cualquier valor de c, lo que estás descubriendo aquí es que esta c representa una traslación vertical a la gráfica de esta función. Y eso lo podemos observar acá, miren. Por ejemplo, aquí ustedes tienen esta ecuación de acá, 2t. Si tú haces su marca dependiente de esta función, como esta función solamente depende de t, tú puedes observar que a lo largo de toda línea vertical, las marcas son iguales, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, agarro esta otra línea vertical, las marcas son iguales, agarro esta otra línea vertical, las marcas son iguales, ¿no? Pero esto ya es obviamente un campo pendiente con mayor cantidad de marcas dependientes, ¿no? Acá ya se dibuja bastantes. Pero lo que puedo observar es que a lo largo de líneas verticales coinciden, ¿no? Todo lo que está aquí en esta línea vertical, todas tienen la misma pendiente, ¿no? En esta otra igualita, en esta otra igualita. Ya está. Y aquí, eh, vamos a borrar esto, espérense. Vamos a ver, entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Miren. Bueno, cuando uno resuelve, esto no es difícil de resolver, pues el problema, ¿no? Acá está su solución. Esa es su solución de esa ecuación. No es difícil, solamente hay que integrar. Y cuando uno resuelve, ahí está la solución y se dan cuenta que esas son parábolas, ¿no? Que se van trasladando nada más, ¿no? Y acá tú ves las parábolas, bueno, acá ves una, acá ves otra, todas son traslaciones nada más, ¿no? En este tipo de ecuación, entonces podemos observar que las soluciones son traslaciones verticales de una función, ¿sí? Como podemos observar aquí. O sea, me refiero para este tipo de problemas, ¿no? Derivada de y igual a función de t. ¿No? Este es el caso que estamos viendo aquí, el caso especial.
¿Ya? El caso especial que estamos viendo aquí es cuando mi ecuación tiene esta forma. La función que está aquí depende solamente de t, ¿no? Y no es difícil deducir que ahí las soluciones, cuando tú resuelvas, pues no es difícil, integras nada más, te va a salir una respuesta así. Esa C me está indicando que todas las soluciones que tenga ahí van a ser traslaciones, ¿sí? Dice, cuando C es negativo la parábola baja, ¿no? Y sí, así es, cuando la traslación indica eso, pues, ¿no? C positivo va subiendo, C negativo estaría bajando, ¿no? Ujú. Así es. Ujú. Ya. Ese es un caso especial, como le digo, caso especial, estamos viendo este caso especial. ¿Qué pasa si la ecuación es así? En resumen, ¿qué debes entender aquí? Bueno, que cuando tengo una ecuación así, creo que no es difícil deducir para ustedes. Que bueno, ¿no? Si la ecuación es así, obviamente la forma de resolver es bien fácil, solamente integro y la solución es de esta forma. Lo que yo entiendo ahí es que las soluciones son traslaciones verticales nada más de una función. Y lo que puedo analizar o observar en estos casos es que las marcas dependientes, ¿no? Como habíamos mencionado, todas estas a lo largo de cada línea vertical van a ser iguales, ¿no? Las marcas dependientes a lo largo de cada línea vertical. Ya. Entonces, ese es un caso especial. El otro caso especial sería cuando ahora hacemos que dependa solo de Y. ¿Qué pasa si solo depende de Y? ¿No? Lo que está a la derecha solo de Y. Como pueden observar aquí, ¿no? Mi ecuación sería así. Función de Y. En este caso, claro, esto también lo puedo pensar como si fuera una función de dos variables, pues, ¿no? Solo que al final su valor está dependiendo de Y nada más. Y si su valor está dependiendo de Y, pues eso significa que cuando tú trazas una línea horizontal a una determinada altura, todos los puntitos que están en esta línea horizontal se caracterizan porque tienen el mismo valor de Y, pues, ¿no? Sus valores de t, estos sí van a variar. Pero como la función que tengo aquí depende únicamente del valor de Y, entonces a lo largo de esta curva recta horizontal, en cada uno de estos puntos que estoy tomando, cuando hay el valor de la función, en cada uno de estos puntos me va a salir el mismo valor. Y por lo tanto, cuando traces la marca dependiente, todos van a ser iguales, ¿no? Entonces, a lo largo de este segmento o recta horizontal, las marcas son iguales. Entonces, si tú agarras otra Y, va a ocurrir lo mismo. Bueno, si agarras otra Y por acá, un Y2, en cada uno de los puntos de esta curva recta horizontal, el valor de la función va a ser el mismo. Por lo tanto, las marcas en esta recta horizontal van a ser iguales. Puede ser que nos salga así de repente, ¿sí? Entonces, este es un caso, digamos así, un poco opuesto al caso anterior, donde ahora acá podemos observar que las marcas dependientes a lo largo de rectas horizontales son iguales, ¿no? Pero en este caso es a lo largo de rectas horizontales son iguales. En el caso de este tipo de ecuación es a lo largo de las rectas verticales, las marcas dependientes son iguales. En este caso, entonces, ya teniendo eso, también te puedes dar cuenta qué pasaría si tú resuelves esta ecuación. Si tú resuelves esta ecuación, pues podrías resolverlo con variables separables, ¿no? Porque se podría escribir así. Y cuando tú integras lo que está aquí a la izquierda, pues como vemos que depende de Y, el resultado va a ser una función de Y, ¿no? Más una constante. Y lo que está a la derecha saldría T. Entonces vamos a tener que las soluciones van a quedar expresadas de esa forma, ¿ya? Y entonces, en este caso, si tú observas bien, y acá pones el T y acá pones el Y, estas soluciones que encuentras, podrías pensarlo como si T fuera función de Y, ¿no? Y entonces esta C representaría traslaciones, pues, ¿no? Pero como acá estás viendo a T como función de Y, la curva que me salga aquí, cuando grafiquemos esto, esta C después nos va a indicar ¿qué cosa? Una traslación. En este caso, ¿qué tipo de traslación me va a indicar en este plano dibujado? ¿Mm? ¿Qué tipo de traslación me indicaría este C que está aquí? Ujú.
A ver, vamos a ver qué dicen en el chat. Vertical, no, no sería vertical. Bueno, en este caso no, porque mi eje está acá. En este caso es como que mi variable independiente está en esta posición, ¿no? En cambio, mi variable dependiente está en esta posición. Entonces, esta C sería como una traslación, pero horizontal, ¿no? ¿Sí o no? Así. ¿Está bien o no? Sí. Se vería en este caso, sí, si yo dibujo así mi plano, T acá y el eje Y aquí, las curvas que tenga, todas se verían como traslaciones horizontales en este caso. No sé si tienen alguna duda ahí. A ver, ¿alguna pregunta? Está bien, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunten, por favor. Ya, ok, espero que estés. Claro, también se pueden dar cuenta de alguien así, ¿no? Profe, alguien podría decir, profe, si yo despejo la Y, bueno, si tú despejas la Y, podrías expresarlo así, ¿no? Supuestamente sería como un T menos C, este F se va al otro lado, al irse al otro lado, lo podemos expresar como una G, así, ¿no? Y eso sí ya lo ven como una traslación, ¿sí o no? ¿O no? Horizontal, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Entonces, esto es lo que pueden observar aquí, ¿no? Mira, acá tengo un ejemplo. La función que está aquí depende, bueno, lo que está aquí a la derecha depende solo de y, ¿no? Esta sería mi función de ty, pero al final depende solo de y, ¿no? Como pueden observar. Cuando ustedes grafican sus marcas dependientes o su campo dependientes, aquí está su campo dependientes. En este campo dependientes podemos observar que a lo largo de líneas horizontales, por ejemplo, esta línea horizontal de aquí, las marcas son iguales, ¿no? Por ejemplo, acá otra línea horizontal. No sé, podríamos tomar esta línea horizontal acá y ahí pueden observar que las marcas son iguales. ¿Ok? Entonces, a lo largo de líneas horizontales, las marcas son iguales. Ya cuando uno resuelve esto, va a observar que las soluciones son así, ¿no? Por ejemplo, una solución es así. Otra solución es esta de azul, ¿no? Que es una línea horizontal. Esta es otra solución. Acá hay otra solución y aquí hay otra solución. Esas son soluciones. Ya, eso lo puede uno deducir cuando resuelve el problema. En realidad tampoco es difícil resolver esta ecuación. ¿Sí? Pero lo que uno debe saber es que en realidad si tú tienes una curva solución, otras curvas soluciones serían las que se obtienen por traslado horizontal. En este caso, ¿no? Si tú acá ya tienes una solución, otras soluciones serían así, bueno, traslado. Así, ¿no? Por acá también traslado horizontales. Las soluciones, acá hay una solución y entonces otra solución serían traslado de estas, ¿no? Así. Así. Acá abajo igualito. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está ahí? ¿Alguna duda? Ya, este tipo de ecuación, cuando aquí depende de y, a este le vamos a dar un nombre, ¿no? Le vamos a decir que es una ecuación monótona. ¿Ya? Es una ecuación, no, monótona, estoy equivocando el nombre, no es monótona. Disculpen. A este tipo de ecuación le vamos a llamar ecuación, ¿cómo le habíamos llamado aquí? ¿Cómo? Por ahí, ¿alguien? ¿Un comentario? Autónoma. Ahí está, autónoma. No dependen del tiempo, pues por eso no, autónoma. No tienen dependencia del tiempo en su expresión. Entonces, ¿dónde estaba? Aquí vamos a ponerlo. Este de acá tiene el nombre de autónoma. Ujú, muy bien. ¿Ya? Le vamos a dar ese nombre a este tipo de ecuación cuando la expresión que está aquí o la función que está ahí depende solo de y, le vamos a llamar una ecuación autónoma. ¿De acuerdo? Acá está mal, ¿no? Acá es derivada respecto a t. Ya. ¿Ok? Autónoma. ¿Sí? Entonces, en las autónomas, ¿qué podemos observar aquí? Podemos observar que si tú tienes una solución, entonces otras soluciones consigues con traslado de esa función, ¿no? Traslado horizontal.
como puedes ver en este diagrama. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? Ya. Eso es simplemente algo teórico, algo de que tienen que tener presente, recordar, ¿ya? Eh, no sé si por ahí tienen alguna observación. Ya está. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Hasta ahí todo esto es algo de definición, joven. No hay nada de cálculo aquí, en realidad, no. Esto es solamente para entender un poco el concepto, la relación que hay, ¿no? Entre la ecuación con la función que aparece en la ecuación, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Es algo un poco de teoría, digamos, de conceptos. No hay mucho cálculo aquí, en realidad. Ok, está bien, hasta ahí. Ahora, ahora sí, vamos a estudiar la segunda parte, que es el análisis cualitativo, ¿ya? Entonces, aquí tal vez hagamos pequeños cálculos nada más. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar eso. Una vez que te quedó claro esos conceptos de qué es un campo dependiente y cómo se relaciona el campo dependiente con la ecuación diferencial con las curvas soluciones, ¿no? Y luego de haber estudiado casos particulares de campos dependientes, ¿no? El caso en que depende solo de T o solo de Y. Muy bien. Entonces ahora sí, hay que prestar mucha atención a esto y a lo que sigue, ¿ya? Acá casi hacemos un poquito más de cálculo. Vamos a ver qué cosa es el análisis cualitativo, ¿no? Bueno, ya les había mencionado delante qué es el análisis cualitativo. Básicamente a mí me interesa saber lo siguiente. Cuando tengo una ecuación, como ya les dije, nosotros no vamos a tratar de resolver, encontrar la solución en forma implícita o explícita a la solución, porque es muy complicado en realidad en muchos casos. No es fácil encontrar la solución en forma implícita o explícita. ¿Ya? Pero lo que sí podemos nosotros es sacar algunas conclusiones de la solución, ¿no? Como les había dicho. Al tener una ecuación, nosotros podemos saber que la solución va a ser, cuándo va a ser creciente o decreciente, ¿no? Podemos saber su monotonía. También nos gustaría saber su comportamiento en el infinito, a dónde tiende cuando la variable x o la variable independiente tiende al infinito, hacia dónde tiende la función. Y ver si pues presenta asíntotas o no, ¿no? Porque a veces podría presentar asíntotas verticales las soluciones o asíntotas horizontales. Entonces podemos hacer ese tipo de análisis o encontrar esas características de la solución sin la necesidad de resolver la ecuación, pues, ¿no? Simplemente analizando la expresión que aparece en la ecuación. Ya, entonces, vamos a hacer eso entonces. Primero, como ya les había dicho, este tipo de ecuación es la que nosotros vamos a estudiar en esta sección, ¿ya? Aquí vamos a estudiar todo lo que es con una ecuación autónoma. Este análisis que vamos a hacer aquí, para que sea un análisis simple y puedan entenderlo mejor, solamente lo vamos a hacer este análisis con ecuaciones autónomas. O sea, este análisis que hagamos, como le dije, de su comportamiento, de la solución, en realidad se puede hacer con una ecuación en general, ¿no? Pero puede ser que sea un poco complicado el análisis, ¿no? Cuando yo tengo una ecuación así, que depende ya de la función f de t y de y, ¿no? Podrías volverse un poco trabajoso, hasta complicado a veces, ¿no? Entonces, el caso más simple son el caso de las ecuaciones autónomas. Vamos a estudiar esos casos nosotros. A ver, vamos a estudiar este tipo de ecuaciones, ¿no? Vamos a ver qué podemos deducir de este tipo de ecuaciones, ¿no? ¿Ok? A ver, ¿alguna otra pregunta, alguna duda por ahí? Todo claro, ¿no? Ya, miren. Entonces, acuérdense de eso, ¿no? Una ecuación autónoma y hay que ver ahora el concepto de qué cosa es una solución de equilibrio. ¿Ya? El concepto. ¿A qué le vamos a llamar una solución de equilibrio para una ecuación diferencial autónoma? Solución de equilibrio es solución constante. ¿Ya? O sea, hay ecuaciones diferenciales
que tienen como solución, como una solución, una función constante. Entonces, si hay una solución que es constante, a esa solución le llamamos solución de equilibrio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Ejemplo, si tú tienes esta ecuación de acá, y derivada de y igual a y igual a cero es una solución, ¿sí? ¿O no? Pero esta es una solución constante, ¿no? Una solución constante. Entonces es una solución de equilibrio. ¿Está bien? Ese es un ejemplo simple, ¿no? Aquella solución que sea constante, llamamos nosotros solución de equilibrio. Eso no quiere decir que es la única solución, ¿no? De repente puede tener otra solución de equilibrio, ¿no? Pero acá solamente te estoy dando el ejemplo y ya más adelante seguimos analizando. Pero por ahora, que te quede claro a qué le llamamos solución de equilibrio, aquella solución constante. ¿Cómo se obtiene una solución de equilibrio? Bueno, acá, ¿no? Pregunta sería, ¿cómo obtengo soluciones de equilibrio? ¿Cómo se obtiene soluciones de equilibrio? A ver, ¿cómo se obtiene soluciones de equilibrio, jóvenes? Es muy fácil. Para que tú encuentres la solución de equilibrio, simplemente haces esto, ¿no? Agarras la función y le encuentras sus raíces, ¿no? O sea, la igualas a cero, tratas de encontrar todos los valores de y donde la función sea nula, y entonces esos valores de y que tú encuentras, ¿no? Y igual a y sub cero, estos de acá son soluciones de equilibrio. ¿Está bien? O sea, para que tú encuentres una solución de equilibrio, lo único que haces es igual a, hallas las raíces de la función f, hallas tus raíces. Todas las raíces que tú encuentres van a ser soluciones de equilibrio, o sea, van a ser soluciones constantes. ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? A ver, vamos a hacer ahorita un ejemplo, ¿ya? Pero hasta ahí todo claro. Ya está. A eso le llamamos soluciones de equilibrio. Vamos a poner acá un ejemplo, ¿ya? Mira, un ejemplo simple, nada más. Añadir página. Ya, mira, vamos a poner aquí. Ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos esta ecuación diferencial, ¿no? ¿No? Es una ecuación autónoma, ¿no? Lo que está a la derecha depende solo de y. Es una ecuación autónoma. Ahora, entonces, ¿cuáles son las soluciones de equilibrio? ¿Tiene soluciones de equilibrio? ¿Mm? A ver, ¿cuáles son las soluciones de equilibrio? O sea, las soluciones constantes que tiene esta ecuación. Simplemente sería igualar a cero esto, ¿no? Cuando tú igualas a cero esto, pues para ti no es nada difícil encontrar las respuestas a esta ecuación. Profe, Dime. lo que se iguala siempre es la derivada, ¿no? O sea, la función derivada, ¿no? Bueno, la función derivada, claro, o la función que está aquí a la derecha que viene a ser igual a la derivada, pues, ¿no? Así Claro, es. claro. Ujú. 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 Ya, gracias, profe. Entonces, esto sería cero o uno o menos uno, ¿cierto? Entonces, todas estas de acá son soluciones, ¿no? Son soluciones de equilibrio, ¿está bien? De la ecuación diferencial, ¿no? Ahora, si tú lo graficas, porque nosotros podemos graficar esto de acá, recuerda que... Uy, está chueco. Ya. Claro, ¿no? Ustedes como sabemos, si estamos hablando de una solución es una función, ¿no? Entonces, y cero es una solución, pero es una solución constante, entonces, ¿no? Y la gráfica de una función constante, pues básicamente es esto, ¿no? Es esta recta horizontal. La otra es la recta horizontal y igual a 1. La otra y igual a menos 1, ¿no? Entonces acá tenemos que esta que pasa por 1, 0, imaginando que acá está el eje T, acá está el eje Y, y acá está menos 1.
Entonces, esas rectas que he dibujado es la gráfica de las soluciones, pues, ¿no? Pero de las soluciones de equilibrio nada más. Esta es una solución de equilibrio. Aquí está otra solución de equilibrio y aquí está otra solución de equilibrio. ¿Qué cosa es una solución de equilibrio? Es una solución constante. Aquella que para cualquier valor de t siempre toma el mismo valor. Ya está. Así se hallan las soluciones de equilibrio, ¿no? Ya está. Pero claro, ¿no? Recuerden que este problema tiene a otras soluciones, ¿no? Lo que yo estoy ahorita analizando es solamente las soluciones de equilibrio, las soluciones constantes, ¿no? Esta cosa de acá, obviamente, tiene soluciones que no son constantes. Pero acá solamente hemos encontrado las que son constantes. Y de esa forma se encuentran las soluciones constantes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya está, joven. Ok. Es fácil entonces encontrar las soluciones de equilibrio, ¿sí? Pues porque simplemente tienes que igualar a cero la función o la derivada, como dijo su compañero, y resolver, ¿no? Este problema de acá, que ya es un problema de una ecuación algebraica, ¿no? Esta es una ecuación algebraica, ya los valores de y que hacen cero esta expresión. Eso es algo fácil. Profesor, Dígame. es en caso cuando es Sí. la derivada está en función solamente de y. Ahora en el otro caso, cuando es función Ajá. de solamente de t y lo igual a cero, Ah, eso, no, pues. ¿cómo se Ah, le no, es que llamaría? en ese caso de acá no, pues no, acá no hay soluciones de equilibrio, pues. Salvo que esto sea cero nada más, pues, ¿no? No, ahí no. Solamente hablamos de soluciones de equilibrio, pues, cuando estamos estudiando ecuaciones autónomas. Aquí. Cuando estamos estudiando las autónomas nada más. ¿Sí? Ya, profesor. Ya, en este caso no. Acá, en el caso que tú mencionas, ahí no, pues. Ahí no podemos, en general, encontrar soluciones constantes, porque si uno dice quiere encontrar una solución constante, se supone que cuando lo reemplace aquí, ¿no? Esto va a salir cero. Y f de t igual a cero. ¿Sí o no? Pero esto no puede ser cero, pues, porque el t puede tomar cualquier valor y esto puede ser es una función que depende de t. Así que si yo esto igual a cero, estaría exigiendo que esta función sea nula, pues entonces. O sea, al final mi problema sería solamente esto. No es que de acá yo tengo que encontrar los valores de t, no. Encontrando los valores de t no me sirven para encontrar soluciones constantes, pues, ¿no? ¿Sí? No me da ni una más información, o sea, ayer ese caso, ¿no? No, claro, ahí no es necesario, pues no. Ahí no. ¿Está Listo. bien? Ahí. Ahí Profe, no se habla de soluciones de equilibrio. En el caso de las profe, autónomas, no. Dígame. siempre se grafican las raíces, ¿no? No se grafica la función como tal, ¿no? O sea, y cubo menos y cuadrado, ¿no? Y cubo menos y cuadrado, y O sea, si yo cubo lo menos y. multiplico, ajá, no se grafica así, ¿no? Se grafican las No, no, raíces, eso no. ¿no? No, eso no. Bueno, se va a graficar, pero se puede graficar en sí para otro análisis que vamos a ver más adelante. Pero no, para encontrar las raíces simplemente y lo igualas a cero. O sea, para encontrar las Claro, soluciones de y equilibrio. grafico las raíces, ¿no? Como si fueran Sí, horizontales en este caso, ¿no? claro, claro, porque las gráficas son soluciones constantes y las constantes son horizontales gráficamente, ¿no? Ya. Ujú. Ya está. Entonces, una vez que quedó claro ese concepto, ya está. ¿Ya? A ver. Entonces, ahorita continuamos. En un minutito, por favor.